Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo y el día de hoy les traigo el tema de presión arterial, porque realmente la mayoría de las personas tienen algunos problemas para saber los procedimientos verdaderos de cómo tomarla. Así que vamos a uno de mis segmentos favoritos, malentendidos comunes. ¿Solo existe una manera para tomar la presión arterial? No, existen múltiples, en este video vamos a analizar tres y cada una tiene algunas ventajas y desventajas y algunos son más exactos que otros. Y como siempre, antes de ir a la práctica tenemos que saber un poco de teoría, por ejemplo, qué es la presión arterial realmente. Así que imaginemos una arteria que está llena de sangre y glóbulos rojos. Cada vez que late el corazón, se va a generar una presión contra las paredes de esta arteria. Y a esto lo vamos a llamar la presión o la tensión arterial. Nosotros podemos colocar un medidor encima de esta arteria y medir qué tanta es la verdadera presión que está ejerciendo contra la pared. Nosotros para saber existe una fórmula que se llama la fórmula de la presión arterial, que se define como que el gasto cardíaco, que se multiplica por la resistencia vascular periférica, va a ser nuestra presión. Es muy raro que esta fórmula se utilice en la clínica, pero sirve para algunos conceptos para decir qué causa elevación de la presión arterial y qué la disminuye. ¿Y cómo vamos a medir esta presión arterial? Bueno, vamos a utilizar tres herramientas básicas. Un esfigmomanómetro, un estetoscopio y nuestras manos, el instrumento más importante de cada médico. Pero antes de tomar la presión arterial hay que saber algunos detallitos. ¿Recuerdan la fórmula de presión arterial? Bueno, gasto cardíaco también se define como la frecuencia cardíaca y qué tanta sangre está saliendo por latido del corazón por segundo. Así que pequeñas cositas, por ejemplo, que el paciente haya caminado, haya corrido, esté un poco cansado, va a hacer que aumente el pulso y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Así que tenemos que darle un reposo de 3 minutos al paciente sentado o acostado. Lo siguiente es, hay que evitar algunas cosas que pueden alterar la presión arterial. Por ejemplo, la cafeína, el ejercicio o los cigarrillos durante 30 minutos antes de tomar la presión arterial. Estoy pensando en esa Coca-Cola que el paciente tenía en la mano antes de tomarse la presión. Eso le va a alterar la presión en el resultado y puede que salga hipertenso cuando no lo es realmente. Así que hay que tener cuidado con esos detallitos. A mínimo esperar 30 segundos si queremos volver a tomar la presión arterial del paciente por un motivo que vamos a discutir más adelante. Y el más importante de todos, a mi parecer, calmar al paciente. Si el paciente está nervioso, puede aumentar la presión arterial significativamente. Si lo miramos muy tenso, hay que decir que se calme y espera un par de minutos. Así que tenemos a nuestro paciente tranquilo, hora de tomar la presión arterial. No realmente, falta elegir qué esfigmomanómetro vamos a utilizar. Hay que saber un poco de teoría de eso también. Sí. Así que acá tenemos el brazo de un adulto normal, peso adecuado, en el cual usualmente la anchura es de alrededor de 12.5 centímetros. La gran mayoría de esfigmomanómetros que existen son diseñados para esto. Pero si tenemos un paciente que tiene un par de libritas de más, vamos a ocupar un esfigmo especial, en el cual tiene que medir exactamente unos 14.5 o 14 centímetros de anchura. Si no, la presión arterial va a salir extremadamente elevada y sin razón. Lo siguiente es dónde vamos a colocar en el brazo exactamente. Pues hay una sugerencia que siempre tenemos que elegir y colocar 2 traveses de dedo encima de la fosa cubital. Así que colocamos nuestros deditos y encima de esto vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro, que tiene que cubrir 2/3 del brazo. Ok, tal vez ustedes sienten que ya tienen que tomar la presión arterial, pero falta otra cosa y es uno de los rumores más grandes de medicina. ¿Brazo derecho o brazo izquierdo? La gran pregunta. Y la respuesta es ambos. ¿Por qué? Porque en teoría la presión arterial entre ambos brazos sí puede variar, pero no tiene que variar más de 10 milímetros de mercurio. Eso significa que si un paciente tiene más de 10 o 15 milímetros de mercurio de diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, es probable que este paciente tenga un problema en las arterias del brazo, posiblemente un ateroma o como lo conocemos, una placa de grasita. Y por lo tanto, este paciente ocupa estudios especiales, por lo cual se sugiere a todo paciente hacer la medición en ambos brazos. Si no nosotros notamos esta diferencia, es significativa. Ok, ya quieren tomar la presión del paciente, casi solo tenemos que saber algo de la posición del brazo porque inclusive eso altera la presión arterial. Así que hay tres posiciones básicas para tomar la presión arterial según el ángulo del brazo y como pueden ver puede cambiar hasta 10 puntos dependiendo del ángulo. Así que lo que sugiere la gente es que siempre lo tomemos en un ángulo de unos 30 grados como podemos ver en la parte B, que es lo común. Si nosotros venimos y le tomamos la presión arterial de nuevo al paciente en otro ángulo va a salir alterado. Y la siguiente sugerencia es siempre tiene que estar sentado o acostado. Si el paciente está parado, la presión diastólica aumenta hasta 6.5 milímetros de mercurio. Ok, yo creo que ya están tensos, pero la buena noticia es que ya podemos tomar la presión arterial al paciente, al fin, y vamos a ver los tres métodos más comunes para tomar la presión a un paciente. El primer método es el método oscilométrico o visual. Es el más sencillo, pero tiene el mayor rango de error.
Lo bueno es que solo ocupamos un esfigmo, no ocupamos un estetoscopio para hacer esto. Así que tenemos nuestro brazo y vamos a venir con nuestros deditos y vamos a sentir el pulso radial del paciente. Luego vamos a utilizar nuestros dedos para saber dónde colocar el esfigmo y lo colocamos. Vamos a empezar a inflar el esfigmo hasta que ya no sintamos el pulso con nuestra mano. Eso significa que nosotros vencimos la presión arterial y por lo tanto vamos bien. Ahora que ya la vencimos, aumentamos 20 a 30 milímetros de mercurio más. Volvemos a inflar un poquito, no mucho. Así que digamos que nosotros dejamos de sentir el pulso a 120. Así que vamos a subirlo hasta 150. Luego desinflamos lento. Y cuando nosotros volvamos a sentir el pulso, en ese momento esa es la presión sistólica. Si nosotros sentimos el pulso cuando de nuevo está en 120, esa es la presión sistólica. Y justamente en ese momento vamos a notar algo curioso con el esfigmo, que la flechita va a empezar a moverse o vibrar. Y eso es común. Así que es posible también en teoría saber que estamos en presión sistólica solamente con la vibración. Y cuando deje de vibrar la flechita, digamos que deja de vibrar en un 80, entonces esa es la presión diastólica. Y como deben imaginar, este método tiene un rango de error bastante grande, porque no hay una manera muy buena de confirmar todos. La presión sistólica, por suerte, la presión sistólica es fácil de confirmar porque es con el pulso, pero la diastólica no. Así que este método no se prefiere a menos que en serio no tengan estetoscopio cerca suyo. El siguiente es el método más común, que es el método auscultatorio o auditivo. Es de los más eficientes, pero tiene algunas trampas que le molestan a la gente y ya les voy a explicar por qué. Así que tenemos nuestro brazo de nuestro paciente y esta vez vamos a sentir el pulso en la arteria braquial o humeral. Luego 2 traves de dedo de nuevo y vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro. Ahora vamos a colocar nuestro estetoscopio donde sentimos el pulso previamente braquial o humeral. Y básicamente hacemos lo mismo, empezamos a inflar hasta que dejemos de escuchar el pulso de la arteria. Cuando lo dejemos de escuchar significa que la colapsamos y vamos bien. Y luego aumentamos de nuevo 20 a 30 milímetros de mercurio y empezamos a desinflar lento. Ok, la pregunta acá es, ¿qué significa desinflar lento? Bueno, resulta que cuando uno infla el esfigmo, la presión arterial se eleva hasta 10 milímetros de mercurio y esto puede durar unos 20 segundos. Para evitar aumentar artificialmente estos 10 milímetros de mercurio del paciente, tenemos que desinflarlo a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, es decir, muy lento. Y ahora tenemos que escuchar atentamente con nuestro estetoscopio. Cuando escuchemos el primer latido o pulso, va a ser bien bajito y luego le van a llegar unos ruidos más fuertes. Uno pensaría que el ruido más fuerte es el que lo simboliza, pero no. El primer ruido es la presión sistólica. Luego se va a estabilizar, vamos a escuchar bastante pulso y de repente va a empezar a bajar y se van a amortiguar. Usualmente la gente piensa que cuando se calla todo y no escuchamos nada, esa es la presión diastólica, pero realmente la presión diastólica es cuando se amortigua todos los ruidos. A veces en algunas personas no se escucha el amortiguamiento y va directamente al silencio y en este caso también es la presión diastólica, lo que suceda primero. Y este es el método más eficiente y sería el mejor de todos si no fuera por un pequeño detalle fisiológico que existe llamado el vacío auscultatorio de Korotkov. Así que si todos los pacientes tuvieran este mecanismo de ruido sería perfecto. Pero en muchos pacientes nosotros venimos y cuando escuchamos los primeros ruidos, que esta es la presión sistólica real, de repente tenemos un vacío o silencio que dura de 10 a 20 milímetros de mercurio, y muchos nos confunde eso, y de repente vuelve a comenzar el ruido. Y otra vez se estabiliza. El problema es que si nosotros no escuchamos bien esa presión sistólica real, el primer golpe, entonces vamos a perder 20 puntos de presión arterial. Y eso es muy malo si nosotros estamos buscando un paciente con hipertensión. Así que luego lo demás es lo mismo. Podemos tal vez detectar una presión diastólica normal, pero podemos perder 20 puntos de presión sistólica por este pequeño vacío auscultatorio. Así que para evitar este rango de error del vacío auscultatorio se inventó un tercer método. Y este es el método auscultatorio palpatorio. Es el más difícil, pero el que tiene el menor índice de error. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos a nuestro paciente, vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a venir, vamos a sentir la arteria braquial o humeral. Vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro y vamos a empezar a inflar de nuevo. Pero antes de inflar, vamos a colocar nuestra mano y vamos a sentir la arteria radial. ¿Les parece familiar? Ahora estamos combinando ambos métodos. Colocamos nuestro estetoscopio y empezamos a escuchar. Inflamos, ¿ok? Hasta que dejar de escuchar. Luego sumamos 20-30 milímetros de mercurio de nuevo y empezamos a desinflar lento. 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando escuchemos el primer ruido, tenemos que también sentir
el primer latido de la arteria radial. Esa es la presión sistólica. Y esto es lo bueno. Si resulta que hay un vacío auscultatorio de Korotkov, nosotros siempre vamos a sentir el pulso, aunque no lo escuchemos. Si lo sentimos, esa es la presión sistólica. Luego sigue lo normal y cuando se amortigüen los ruidos, esa es la presión diastólica. Por lo tanto, ¿cómo concluimos este método? Es que en este método mixto, la presión sistólica se palpa, hay que tocarla, y la presión diastólica se escucha. ¿Y por qué es el método más complicado? Quiero que se imaginen lo siguiente. Tenemos que tener una mano en el estetoscopio, una mano en la bolsita para inflar el esfigmanómetro, una mano en la arteria radial y una mano en cualquier otra cosa que se nos esté cayendo. Por lo tanto, ocupamos de 3 a 4 brazos y los seres humanos normales tenemos 2. Así que hay que aprender a ser originales para aplicar este método y tenemos que estar muy cómodos nosotros y el paciente también. Por eso es que el método es más complejo, porque uno siente que ocupa manos extra. Muchas veces le pide al paciente que le sujete el estetoscopio. Pero esa es alguna de las desventajas, pero definitivamente la presión arterial de este método es la mejor y la más confiable. Algunas pequeñas consideraciones adicionales. Tengan cuidado con esa gabacha blanca. Algunos pacientes tienen lo que se le llama el síndrome de gabacha o bata blanca, en lo que resulta que se ponen tan nerviosos al ver un médico que la presión arterial les sube hasta 40 puntos. Y muchas veces son diagnosticados como que tienen hipertensión arterial, pero cuando se toman la presión en su casa están normales. Así que solo es un pequeño comentario y es muy interesante. Y lo segundo es, también influye la hora del día, que eso también es un poco complejo. Nota que la presión arterial puede estar 10 o 20 puntos más altos a las 6 de la mañana y a las 6 de la noche, por lo cual colocar ese horario en la historia clínica puede ser de relevancia. Y si queremos diagnosticar hipertensión arterial, es mejor que nosotros le tomemos la presión al paciente siempre a la misma hora. Así que, ¿cómo vamos a escribir ahora nuestro resultado de presión arterial? Pues yo sugiero colocar en qué brazo se tomó la presión, los milímetros de mercurio sistólico y diastólico, el método que se utilizó y la posición y la hora. En cuanto a la posición, hay 3 figuritas sencillas. Nosotros colocamos estas figuras y el paciente la tomamos de manera parada, que es lo menos apropiado. Esta sí es sentado y esta sí es acostado. Así que de esta manera vamos a poder colocar el método más exacto y entendible de cómo tomamos realmente la presión arterial del paciente. Bueno, eso fue todo. Acá les dejo la bibliografía pues si quieren leer un poco más porque hay muchos artículos muy interesantes de cómo tomar la presión arterial y los múltiples errores que existen. Y como siempre, hasta la próxima.